Hola, sean bienvenidos a un día más Aprendiendo con Marlene. Mi nombre es Marlene del Carmen Hidalgo Vázquez. Soy estudiante del doctorado de educación de tercer cuatrimestre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, en este podcast, hablaremos de un tema súper importante, ya que se trata de la educación. Muchos de nosotros nos quedamos con esa duda de qué será la educación, para que nos funcione. ¿Estará cumpliendo su función la educación? ¿O de qué manera podemos contribuir nosotros como docentes a nuestros estudiantes? Entonces, quédense a escucharlo y no se lo pierdan. Hola nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro podcast. Entonces, iniciamos con un tema muy importante, como les venía mencionando, que son los procesos educativos. Realmente estos procesos se encargan de desarrollar las habilidades cognitivas de nuestros estudiantes. Son aquellos procesos que realizan los docentes en las aulas para una mejor educación de sus alumnos. Pero en el año de 1993, en el Seminario 2 Nacional de la Teoría de la Educación, se crean tres posibles atribuciones en donde le dan un enfoque mayor a la educación. Y estas son la atribución formal, la no formal y la informal. ¿De qué se trata estos tres tipos de atribuciones dentro de la educación? Muy bien, pues eso lo vamos a saber en estos momentos. En ocasiones nos cuestionamos el tipo de educación formal que reciben los alumnos. Nos preguntamos si la educación actual contempla los avances en las tecnologías de la información y la comunicación o si el tipo de aprendizaje que reciben nuestros alumnos los prepara para afrontar los desafíos de un mundo laboral y competitivo. Si el docente está o no capacitado para estar frente a un curso o si posee los saberes suficientes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para sus estudiantes. Muchas veces estas son algunas preguntas que nos hacemos cada día para saber si realmente esta educación que recibimos actualmente es funcional. Entonces, ¿dónde queda esa parte de nosotros como docentes o esa autoevaluación para poder responder a ciertas preguntas que nos hace la sociedad? De acuerdo a ciertas investigaciones y a diversos trabajos teóricos que han demostrado que esas tres categorías en el campo de la educación se ha empleado en muchos ejes. Realmente la investigación de José Manuel Torrún López en este apartado de su artículo nos menciona a él acerca del avance de estos tres tipos de categorías que se inmersan en la educación y de qué se trata. Risman en 1980 mencionaba que la escuela es diferente a la educación. ¿Por qué? Porque la escuela termina en un periodo, es decir, que nosotros estamos en constante aprendizaje y conocimiento dentro de las aulas, pero hasta un determinado tiempo, en donde terminamos los conocimientos que los maestros o los profesores nos imparten. Pero la educación, esta es realmente una preparación para la vida y para toda la vida. ¿Por qué? Porque la educación sabemos que es primordial e importante en la vida de un ser humano y eso nos distingue como personas, ya que la educación es una herramienta fundamental en la vida de cada uno, porque así teniendo esos valores de la educación realmente podemos llegar a muy lejos, al igual que nuestros estudiantes. Y creo que esa es la labor más importante de nosotros como maestros, de que le inculquemos a nuestros alumnos esa parte de la educación en donde ellos se sientan partícipes de la vida cotidiana y también la participación en la sociedad. Aunque realmente la escuela también es importante porque, como nos decía este autor de Richmond, es de que sin una institución o sin una escuela para educar o para la educación, realmente no tendríamos ciertos niveles a alcanzar, porque realmente los conocimientos adquiridos se realizan dentro de un aula de clases con un maestro, un docente que nos facilite esa parte de la enseñanza y que tengamos en cuenta todos aquellos aprendizajes que nos imparten cada uno de ellos. Bueno, pero retomando estas tres categorías y el tema que estamos viendo sobre qué es la educación formal, no informal e informales, vamos a hacer una recapitulación en donde vamos a comentar acerca de cuál es la diferencia de cada uno.
parábola, la educación formal hace todo lo que la educación formal no hace, es decir, que como hoy en día la educación informal pues realiza ciertas acciones en donde también puede serse que cabe en el ámbito de lo formal, pero no lo cual hace la atribución informal. ¿Cómo? Realmente estos tres ángulos o esos tres términos realmente nos ayudan a conseguir un rango educativo mayor en donde los alumnos se desempeñen, tanto como los docentes también, que realicen ciertas investigaciones y preparaciones para su vida diaria, ¿no? Entonces, estos tres tipos de atribuciones que se llegan y se implementan dentro de la educación es realmente buscar una práctica educativa mejor, con mejor desempeños, con mejor habilidades y realmente acaparar todas aquellas personas para que todos tengan un derecho hacia la educación, es decir, ampliando el campo de la educación. Pero hay otros autores que nos dicen realmente los conceptos básicos de lo que son estas mismas y de cómo es de que se forman y se van llevando a cabo dentro de la educación, o cuál es la labor que tienen realmente estos en la parte educativa. Desde el punto de vista de Combs, él nos menciona que la educación formal tiene un sistema de educación muy organizado, muy escolarizado e institucional. Esa es la educación que actualmente llevamos con nuestro nuevo plan de estudio 2022, en donde nos habla sobre el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la resolución de problemas y sobre todo las nuevas tecnologías que se están implementando. Ya no se habla de un aprendizaje sistematizado como era anteriormente en otros años, en donde se ha trabajado de esta manera, en donde los alumnos se limitan a ciertos aprendizajes. Entonces, Combs, eso es lo que nos dice, que la educación formal es la educación que estamos llevando actualmente ahorita en nuestra vida y que obviamente se dedica a tener una mejor o una calidad de educación. Muy bien. Ahora, la educación no formal, eso nos dice que va organizada en actividades, pero que no forman parte de un sistema escolar. También es una educación sistemático, mecanizado, en donde obviamente estos aprendizajes se limitan a ciertas cuestiones. Entonces no tiene realmente un enfoque educativo, o más bien no tiene un sistema escolar preparado, pero sí está organizado realmente a lo que se tiene o lo que se debe de hacer, porque está sistematizado y está mecanizado. Esto va enfocado más a aquellas personas adultos o niños también, pero que se encuentran en situaciones determinadas. Entonces, eso es lo que nos hace distinción entre lo formal y lo no formal, ya que ahí entra lo que es la educación fundamental, la educación para adultos, la mejora de la alfabetización, la educación extraescolar, la educación curricular o la educación continua. Entonces, este tipo de educación es lo que nos da la no formal. ¿Por qué? Porque no está dentro de un sistema educativo como es la formal, que tenemos un plan de estudio que nos da pauta a lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros estudiantes. A diferencia de la educación informal, este proceso realmente no está organizado y no está sistematizado ni de la adquisición de conocimientos, ni de habilidades, ni actitudes de las personas. Es decir, que nada más se da una educación básica, pero realmente sin ningún enfoque, ninguna organización, y realmente no tendría un enfoque a futuro como es la formal, que es la que tenemos actualmente ahorita, en donde todas las personas tienen derecho a una educación gratuita realmente. Entonces, estas partes se han venido cuestionando y ampliando muchísimo respecto a estas investigaciones y estas teorías que nos dan ciertos autores sobre estos tipos de atribuciones. Pero realmente quiero enfocarme en algo muy importante. Nos vamos a hacer una pregunta
en donde vamos a tratar de darle respuesta correcta a esta duda que nos surge realmente. Entonces, ¿de qué manera nosotros como docentes podemos contribuir a un pensamiento crítico educativo a nuestros alumnos? Ya que hoy en día, en la actualidad y con los nuevos planes de estudio que estamos manejando actualmente, nos habla ya de un pensamiento crítico y de una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque a raíz de esto vamos a mejorar la calidad de la educación, que eso es lo que buscan la Secretaría de Educación, tanto como los docentes, aunque hay ciertos obstáculos que nos limitan a lograr ciertos objetivos que nos proponemos como docentes. Por ejemplo, las costumbres, las religiones, problemas sociales, problemas de lugares donde nosotros nos encontramos en nuestro centro de trabajo. Entonces hay ciertas limitantes que nos hace detenernos para poder lograr nuestro objetivo primordial en la educación. Pero esto no significa que no se pueda atribuir o contribuir al pensamiento crítico de nuestros estudiantes. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Esa es la pregunta del día. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que nuestros alumnos tengan un pensamiento crítico? Muy bien. Desde mi conocimiento, partiendo desde mi experiencia laboral como docente de preescolar, esta enseñanza implica, obviamente, analizar, a enseñar, a evaluar, a reflexionar y a crear ideas de manera lógica y coherente, que nuestros alumnos sean autónomos, que ellos mismos desarrollen sus habilidades cognitivas, que puedan tener una resolución del problema mejor, que ellos puedan enfrentarse a la vida diaria y que realmente ellos estén preparados para la vida, ya que no lo único que enseñamos es lo que se vive, ¿no? O es lo que se tiene que aprender. El conocimiento se va adquiriendo con la madurez y realmente nos vamos enfrentando a muchos cambios diarios. Entonces, de esta manera yo puedo contribuir a mis estudiantes a que ellos analicen y reflexionen la parte de su aprendizaje, ya que hoy en día la forma de trabajar con los nuevos planes de estudios, como ya lo había mencionado, se basa principalmente en el pensamiento crítico, que los mismos estudiantes sean ellos capaces de solucionar situaciones y de que ellos no sean autónomos de su propio conocimiento, así como también aquellos pensamientos científicos que se desarrollen principalmente en las aulas para que tengan un conocimiento o un fundamento teórico que los sustente todas aquellas investigaciones y aprendizajes que nuestros estudiantes realicen. Y por último, que es el pensamiento también crítico, en donde se analice las nuevas tecnologías de la educación, las TICs que hoy se están implementando diariamente. Cada día las tecnologías quizás nos superen como maestros, pero diríamos que hay un pros y un contras entre ambas estas, porque la tecnología también nos ayuda, pero por otra parte nos perjudica porque es una distracción para nuestros estudiantes y eso hace que se pierda realmente ese aprendizaje como era antes. Pero realmente también es bueno porque ya no están nuestros estudiantes sistematizados o mecanizados como era antes. Y respecto a eso nos arroja otra segunda pregunta, porque tenemos que tener en cuenta esta parte de si la educación y el maestro adoctrinan el individuo a un sistema burocrático que predominan en las masas sociales. Para mí, la educación no adoctrina ni sistematiza burocráticamente a los estudiantes. ¿Por qué? Porque al tener un pensamiento crítico nos da la pauta de que los estudiantes sean propios de su conocimiento. Entonces está basado en conocimientos fundamentales en donde los alumnos se puedan desarrollar por sí solos. Entonces yo digo que la educación ni los maestros no adoctrinan a ninguno de los alumnos, porque realmente ellos van adquiriendo su conocimiento conforme va su crecimiento, su madurez y realmente aquellos aprendizajes que nosotros como docentes les impartimos. Entonces,
como conclusión a todo esto que hemos hablado y hemos tratado durante este podcast, nos vamos a que la educación formal realmente es el proceso de adquisición y el conjunto de competencias, destrezas y actitudes educativas adquiridas. Estas traen consigo un estímulo directamente educativo en actividades conformadas por el sistema escolar, a diferencia de nuestra educación no formal, que estas son educaciones adquiridas con estímulos directamente educativos, pero con actividades no conformadas por el sistema escolar. Y entonces la diferencia entre uno y otro es realmente variable y que nos hace realmente darnos cuenta de cuáles son las formas de incluirse en la educación, cómo se trabaja, cuáles son sus objetivos y sus metas de cada una de ellas. Así que espero y les haya gustado este podcast y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.